Hablamos del tema Perú, hablamos del tema de este enfrentamiento entre policías indígenas amazónicos en la zona de Bagua, está bien pronunciado. Hablamos de que el 22 de junio, en 8 días, en 7 días, habrá una gran concentración de indígenas shipibos y otras etnias que provendrán de 130 comunidades y van a paralizar la zona que se llama Pucallpa. Hay una comisión regional de defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Ucayali, cuyo presidente es Vicente Agustín, y la plataforma de lucha es muy clara: derogatoria de los decretos legislativos sobre estas concesiones a petroleras, madereras y quienes están en el negocio de los biocombustibles, que se han pasado por el forro del convenio 169 de la OIT, del que es signatario el Perú. Hay representantes en Chambó, Porvenir, Iparía, Callería, San Francisco y Betania. Hay una participación masiva de un frente de defensa de Uyacalí, donde además interviene la iglesia, los mototaxistas, igualitos que en el Beni, que en Trinidad o que en Riberalta. Son 25,000 mototaxistas, hay sindicatos, hay bancos, hay estudiantes, hay universitarios. Todo esto en el contexto de 30 y pico muertos y la inconstitucionalidad de los decretos 994, 1081, 1064, 1079, 1089, 1090 y 1085, que tendían a favorecer proyectos madereros, petroleros y de biocombustible, como lo habíamos dicho, en franca violación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y otros derechos que están estipulados en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT. Hay vicio de nulidad y en caso de que el gobierno no haga caso omiso de estas demandas, tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional peruano. En la edición de ayer del diario La Razón hay un artículo de Javier Albó en su columna habitual de Un domingo sí, un domingo no, sobre este tema, y este artículo explica qué es lo que ha sucedido. Matanza de Bagua, Perú y sus causas, es el título del artículo. A ver, Javier, comenzamos un poco a mirar qué es lo que ha pasado con Perú y vamos desmenuzando los temas luego con Andrés. Nuevamente, viendo la televisión, viendo la prensa y eso, uno agarra una piecita, después otra piecita, después el otro de no sé qué. Y se descontextualiza. Y es difícil entender el por qué. No, entonces, ahí yo que no soy muy navegante de internet y eso, pero sí, ya sabía algunas pistas por las que uno podía ir. En este sitio de Bagua, por ahí cerquita, tengo mis colegas jesuitas también, que están tanto en Jaén, donde hay una radio que es Marañón, si no me equivoco se llama incluso, ¿no? Porque por allá empieza el Amazonas, por esas partes, ¿no? O empieza a transformarse hacia un río caudaloso. Y el vicariato está en manos de los jesuitas, también allá es como toda una diócesis y demás. Y más para adentro, Santa María de Nieva, yo he llegado por esos lugares. He estado en Bagua, cuando vi el nombre de Bagua digo, a esto me suena, ¿no? Sí, por allá hay un puente que pasa sobre el Marañón y después se mete en Bagua y después se mete en hacia Ibasa. Varios de esos nombres que han salido, digo, mira, yo lo conocía eso, pero claro, lo conocía muy de rebote, una visita bien corta, ¿no? Sí, pues entonces también intenté averiguar por medio de ellos, a ver qué había pasado, cómo había pasado, fui encontrando tanto desde lo jurídico y eso, y ahora yo creo que en términos cronológicos, como decía antes con lo del Marcial, ya lo voy entendiendo bastante. AIDESEP, esta institución, que es la que está puesta allá, esta nació antes de que existiera SIDOP aquí. El SIDOP de Bolivia, fue bastante copiado de la AIDESEP de allá, del Perú, que existía desde antes, desde que es una cuestión de larga data, ¿no? Después hubo otra CONAP que aquí no la han mencionado tanto, pero AIDESEP es la más sólida y más histórica, ¿no? Y que fue el modelo para el SIDOP de Bolivia, donde fue el secretario ejecutivo o presidente, no sé qué cargo, el Marcial Fabricán, un tiempo también fue del SIDOP, ¿no? Pues entonces los aguarunas les llamaban siempre, decían aguarunas, que son los que más han estado en este caso de Bagua, porque ellos viven relativamente cerca de allá en nuestra serie. En realidad se llaman Aguayun o Aguajun, una cosa así, como los otros que dicen Wampis, y son primos hermanos de los Shuar, que están en el lado ecuatoriano, ¿no? Y de los Ashuar, que están un poquito más lejos. Toda una familia que en conjunto es quizás el conjunto más numeroso tanto de la selva peruana como al otro lado de esta frontera actual
también tan peleada entre dos estados, del Ecuador. En la parte amazónica son los dos grupos más importantes, todos de una misma familia, ¿no? Y han sido bien belicosos. Estos eran los que reducían cabezas, ¿no? De muchas peleas entre ellos, y después cuando tenían una cabeza, entonces tentó un mecanismo que la reducían la cabeza, le quitaban los huesos, no sé cómo era, y quedaba una cabecita así con toda la cabellera y todo eso. Se llaman chanzas, esa cosa, ¿no? Entonces, son unos pueblos que son belicosos de tradición. Son guerreros. Son guerreros. Y a mí me recuerda mucho, tanto por su tamaño como por su capacidad de resistencia frente a la conquista española y demás, me recuerda un poco al mundo guaraní, o al mundo mapuche, son de los que los shuar, por ejemplo, empezaron a llegar algunos allá de los conquistadores, y nada, arrasaron con ellos, y ellos se mantuvieron bien firmes, ¿no? Entonces hay que ponerlo en este contexto, yo creo, de un pueblo poderoso, muy, muy sólido en defender su territorio, que lo defienden muy bien, que cuando desconfía de alguno, pues no tiene escrúpulo en eliminarlo también, ¿no? Este tipo de pueblo es el que estaba allá. Y uno de los fundadores de AIDESEP es un aguarún, Evaristo Nuán, no sé qué se ha hecho de él ahora. Tuvo algunos problemas tipo marcial también en el pasado, ¿no? Pero uno de los dirigentes de ahora le había conocido, Santiago, en 2 o 3 eventos que yo he estado por allá o en otras partes, le he conocido a él, ¿no? Este es el primero al que dispararon los policías cuando pidieron de que no, por favor, no disparen. ¡Paf! Le dispararon a él. No lo mataron, pero lo dejaron mal herido, ¿no? Al principio se dijo que lo habían matado. Y este fue uno, bueno, para que ver, este tipo de gente es la que estaba allá haciendo. Ahora, ¿por qué pedían? Tú lo has dicho. Bueno, desde siempre, desde que ha empezado esto, tanto allá como en el lado ecuatoriano, aquí en Bolivia relativamente menos, pero la marcha esa que dirigió el Marcial también era por la defensa de sus recursos. En el fondo, por decir, hay otro estilo de vida que es posible, ¿no? Que otra manera de desarrollar la Amazonía que es posible y para nosotros necesaria porque estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, esta es una pelea que viene desde que se han fundado estas organizaciones. La de los shuar, que nació un poquito antes que la de AIDESEP, ¿no? Esta fue cuando llegó el primer camino de penetración en que empezaron a llegar todos, unas empresas y otras, fueron donde en tiempos así recientes se pusieron bien resistentes porque veían que se les deshacía su forma de vida. Pero en el caso concreto, limitándonos ahora al caso de AIDESEP, esto desde que han empezado a haber empresas petroleras, y en el caso del Ecuador también, con la CONAI y todo eso también, desde que empezó a haber empresas petroleras, empresas madereras, a veces algunas que van a transformar la selva y quererla construir en agricultura, que es el decreto ese, el 1064, va a decir, aquí lo que vale es la agricultura con muchos y no lo otro, ¿no? Todo eso siempre tienen este sentido de que tienen que defender su territorio.